vamos a leer el artículo de don Fulgencio del Hierro, publicado en nuestro diario. Aprovecho para decir a todos ustedes, para anunciarles, muchos de ustedes ya serán conscientes, pero el diario ha sufrido una transformación muy positiva, se ha modernizado y diariamente hay artículos nuevos, escriben muchos colaboradores, personalidades importantes, y les recomendamos, les pedimos que lo lean. Algunos con seudónimos porque no quieren declarar los altos puestos de responsabilidad que ocupan. Muy bien, pues leo el artículo. Don Fulgencio del Hierro. Se titula ¿Dónde queda la OTAN en la lógica francesa tras los atentados del 13 de noviembre? En el artículo publicado el pasado día 17 de noviembre, se señalaba que Francia debería considerar la invocación del artículo 5 del Tratado de Washington, habida cuenta del precedente que supuso el ataque del 11S, a lo que hay que añadir la capacidad de la OTAN, que cuenta con cuarteles generales de tierra, mar y aire permanentes. También incidíamos en la falta de propiedad a la hora de clasificar el ataque terrorista como un acto de guerra. Sin embargo, apenas un día después, Francia aplica una lógica diferente invocando el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que nunca antes había sido invocado, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Esta respuesta ignora por el momento a la OTAN, según el titular de un artículo publicado por el diario británico The Daily Telegraph, ayer mismo, del que se ha hecho eco el cuartel general supremo aliado en Europa de la OTAN, ubicado en Bruselas. Con esta lógica, Francia insiste en la consideración de los ataques como un acto de guerra, en lugar de contemplarlos como lo que son, un acto terrorista, en cuyo caso tendría que haber apelado al artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que estipula de forma explícita la defensa solidaria en casos de terrorismo. La diferencia es clara. Mientras que el artículo 222 se refiere a la ayuda dentro del territorio del país que ha sufrido la agresión, en el caso del artículo invocado, la proyección de la acción solidaria hacia el exterior está implícita. Es decir, se está pidiendo asistencia a la Unión Europea para responder a una agresión armada, donde sea preciso. Esta respuesta, inesperada incluso en el seno de la OTAN, abre un mar de dudas al no tener precedente, al tiempo que presenta algunos interrogantes. En primer lugar, la maquinaria de la OTAN está sumamente más engrasada que la Unión Europea, cuya política de seguridad y defensa, hasta el momento, se ha mantenido en un perfil bajo, con pocas excepciones como la Operación Atlanta en el Cuerno de África, o la reciente Operación EUNAVFOR Med en el Mediterráneo Central, por citar dos operaciones navales conocidas, que no son de combate. Y en segundo lugar, ¿qué unidades se van a asignar? Los países europeos están poniendo unidades a disposición de la OTAN de forma casi permanente, de acuerdo con un proceso de generación de fuerzas establecido. Estas unidades se vienen utilizando en misiones que los europeos del sur vemos con lejanía. Por ejemplo, la Operación Ámbar de Policía Aérea del Ejército del Aire Español en las repúblicas bálticas, mientras que la auténtica amenaza que percibimos desde los países mediterráneos es precisamente la que se ha materializado en Francia. Los recursos que los países europeos ponen a disposición de la OTAN deberían dedicarse más a las amenazas actuales y menos a misiones más propias de la Guerra Fría. Al no invocar el artículo 5 del Tratado de Washington, Francia se equivoca y fuerza la máquina de los demás países europeos en la cuestión de decidir la asignación de unidades, o sea, recursos válidos, además de iniciar un procedimiento que hasta ahora jamás se ha puesto en práctica. Además, seguimos dejando a la OTAN al albur de los intereses, quizá desfasados, de la potencia hegemónica, los Estados Unidos, con su orientación contra Rusia, mientras que la amenaza real que se cierne sobre nosotros, incluyendo a Francia, no se considera debidamente. Resulta paradójico que Francia y Rusia vayan a colaborar en misiones de ataque en Siria, dejando a la OTAN al margen, por el momento. Yo lo considero maravilloso. Primero, parte de que no es un acto de guerra, que ha sido nuestra tesis original el primer día. En el primer segundo de la noticia dijimos esto no es un acto de guerra, no es guerra, y criticamos a la falta de inteligencia de Hollande, el presidente de la República Francesa. En segundo lugar, Francia ha acudido a la Unión Europea. ¿Por qué ha acudido en lugar de la OTAN? Pues lo acabo de explicar en el artículo, para que de esa manera
puedan implicar a los países europeos en acciones exteriores en Siria. Se trata de una verdadera concepción ideológica de la OTAN. Hasta ahora, es verdad, yo estoy en contra de la OTAN, pero sí estoy en contra de la OTAN desde que dejó de ser útil, que fue cuando cayó el imperio soviético. La OTAN no tiene sentido ninguno. Emplear la OTAN al servicio exclusivo de los intereses de Estados Unidos, eso se llama imperialismo, al que están concurriendo todos los países integrados en la OTAN. Una crítica tan inteligente sobre la OTAN yo nunca la he oído por una persona que se ve claramente que participa de la ideología occidental y sabe ya que Rusia no es el enemigo. Si considero el artículo extraordinario y de lectura obligatoria, porque es otra vez más una prueba de cómo hay que enfocar los asuntos sin prejuicios ideológicos. Enhorabuena a Fulgencio y desde luego pido a todos que sigan con atención estos artículos. Me ha prometido que escribirá por lo menos uno semanal y hay que seguirlo porque es una persona muy versada en la política internacional de bloques heredados de la Guerra Fría, pero que a él está abierto al futuro y al presente, y sus artículos a mí me parecen extraordinarios. Hay gente que lo ha criticado, incluso en nuestros comentarios, pero no comprenden, son izquierdistas, que estos artículos son criticables desde el punto de vista ideológico. Si dice, hombre, es que está defendiendo la OTAN, es que está defendiendo Estados Unidos. Si es ideológico, evidentemente ese artículo no hay ni que leerlo. Es simplemente dentro del contexto donde se está produciendo el terrorismo en Francia, en un país de la Europa, acudir a un artículo que nunca se ha aplicado de la Unión Europea, en lugar de acudir a un artículo perfectamente aplicable de la OTAN, ya que está ahí en funciones, ojalá no lo estuviera, pero si está, implica un egoísmo desde Francia, porque le permite una acción exterior implicando a los países europeos. Y ahí se ve entonces cómo el error de Holanda implica ya a España, que España no quiere, ante unas elecciones, pospone todo a ganar en las elecciones. Entonces ya España está concernida y molesta porque se considera obligada a ayudar a Francia en virtud de la Unión Europea y, sin embargo, no tiene los medios para hacerlo, porque implica una acción exterior a la Unión Europea. Por eso es por lo que me parece tan extraordinario los artículos de Fulgencio. Y con eso respondo al izquierdismo inútil que no conoce, no sabe, y yo puedo defenderlo porque yo no me considero de oposición de izquierda a nada. Pero sí digo que mi lucha por la libertad no es ideológica. Y lo voy a decir una vez más. La libertad colectiva es alcanzable, es posible, es real, se puede obtener y expresa un concepto que no es ideológico, porque la ideología, para que sea tal, requiere que una parte pequeña exprese la verdad y la inmensa parte de la ideología sea mentira, sea inaplicable. ¿Y qué sucede eso? Con la igualdad. Así como con la libertad se puede creer en la libertad de todos, una libertad colectiva, que sería la libertad constituyente, porque es realizable y real, porque Estados Unidos fue fundado con la libertad colectiva de los que ganaron la guerra contra Inglaterra. En cambio, lo que no es libertad, sino igualdad, eso es una utopía, porque no está en la naturaleza la igualdad. Y aunque es posible la igualdad de derechos y de oportunidades, eso no es la igualdad que quiere la izquierda. La izquierda irreal, soñadora, Podemos, etcétera. Pues naturalmente, porque no son realistas, son utópicos, ucrónicos, fuera del tiempo, fuera del espacio, porque quieren una igualdad imposible. Porque no somos iguales de facultades genéticas ni antropológicas, pues no podemos ser iguales en nuestras posibilidades. Por ejemplo, igualdad de derechos, de acuerdo, pero siempre habrá que reconocer que la igualdad de derechos favorece mucho más a los que tengan mayor inteligencia que otros. Luego ya está la igualdad produciendo desigualdades. La igualdad produce desigualdades. Los seres naturales, el ser humano, todos nacen iguales, es verdad, ellos, su cuerpo, pero no nacen iguales por la familia donde pertenecen. Entonces ya estamos. La igualdad no es perseguible, es una utopía. Por eso es fundamentalmente ideológica. Y está bien que los partidos de izquierda centren su combate en mejorar la posición económica, social y cultural de las clases pobres, de las clases débiles.
hace bien y es emocionante y es bonito. Pero lo que no pueden es pretender que la libertad sea ideológica. Eso no, de ninguna manera. Claro, la libertad ideológica, entonces por eso la Unión Soviética es una maravilla sin libertad. No, no, no. La libertad no es ideológica, es alcanzable, no es utopía, es una realidad. Por eso recuerdo que este artículo de Fulgencio, al no ser ideológico, no está juzgando si la OTAN es conveniente o inconveniente. Pero lo que está diciendo ya es suficiente para saber que no está de acuerdo con que la OTAN esté al servicio exclusivo de Estados Unidos. Punto.